Bueno, mientras va llegando la gente, buenas tardes. Es una alegría estar aquí en la presentación de este libro, La Costa de Alabastro, de Victoria Álvarez, que acabamos de publicar en Runas Alianza. Todos conocíamos que Victoria Álvarez era una escritora estupenda, pero este libro, que es una novela corta y en ese sentido es nuevo respecto a su obra anterior, nos ha demostrado que se maneja igual de bien en todas las instancias. Es una novela que, si yo tuviera que quedarme con un solo aspecto, me quedaría con su juego con la ambigüedad, cómo juega con el lector y cómo al lector nos gusta que juegue con nosotros y nos engaña y nos hace dudar todo el tiempo. Es la primera autora española que incluimos en la serie de novela corta de Runas, en la que hay una serie de luminarias importantes, y pensamos seguir incorporando autores españoles que están al mismo nivel realmente de los extranjeros. Y bueno, solamente termino ya dando las gracias a Victoria Álvarez, porque ha sido una gozada trabajar con ella. Es minuciosa, tiene una profesionalidad, una atención al detalle que realmente es increíble, y que haya encontrado tiempo entre sus cursos, sus otros libros, para estar aquí esta tarde. Y también, por supuesto, a Arantzazu, que la va a acompañar en este diálogo, que es nuestra gran Valkyria de Kinga, y que también acaba de publicar un libro suyo, el segundo volumen de Nineheim, y que entre sus mil cosas ha podido estar aquí esta tarde. Y por último, ya nada más que dar gracias a la librería, que siempre nos atiende y nos ayuda en todas las presentaciones y nos facilita todo, Alianza. Y por supuesto a todos vosotros que estáis aquí esta tarde. Gracias. Bueno, muchas gracias, Belén. La que ha hablado es Belén, la editora de Runas, de Alianza. Y bueno, la verdad que para mí no es que sea un favor estar aquí, para mí es un grandísimo honor. A mí siempre me gusta contar cómo conocí a los autores. Y es curioso, ¿no? Porque con Victoria la conocí en una feria del libro, ¿te acuerdas? Sí, coincidimos en Madrid, pues. Sí. Que coincidimos en la misma caseta del libro, estábamos el lobo flaco, ¿eh? Sí, y fue como hola y adiós porque estábamos que no parábamos. Y claro, yo, fíjate, entonces no la conocía y yo, ¿quién es esta tía que firma tanto? Yo por qué escribe y tal. Y la verdad es que me pareció me moló mucho el tema victoriano, ¿no? Que tenía entonces ahí unos cuantos libros así de estilo victoriano. Y claro, os preguntaréis qué hace una chica de vikingos y cosas nórdicas aquí presentando un libro de miedo, de fantasmas, ¿no? Bueno, pero a mí me gusta el terror mucho también. Me gusta mucho la novela gótica. Y bueno, y sobre todo en los 20 años, cuando tenía 20 años me leí todo lo habido y por haber de Stephen King. Y bueno, por supuesto, pues todo lo clásico, ¿no? Pues desde Becker, no sé, me encantaba todo aquello. Y la verdad es que cuando me propusieron presentar a Victoria, pues no sabía muy bien lo que iba a encontrar en la Costa de Alabastro. Y me agradó muchísimo encontrarme pues, un libro de ese estilo, de los que a mí tanto me gustaban de mis 20 años, que tengo que decir que, con perdón, me he cagado. Solo que... Eso me decía, dije, no, pero si no da tanto miedo, pues yo con esas cosas, perdón, es que me cago. O sea, el tema Ouija, los ruidos raros, las cosas que se mueven, cosas que tú racionalmente sabes que tienen una explicación racional, pero no te las crees. A mí esas cosas me dan mucho yo. Y la verdad es que este libro tiene mucho de eso, muchos momentos tenebrosos y de tensión, diría yo, ¿no? En muchos sentidos. Bueno, a ver, he sacado aquí la Biblia en verso. Me ha salido la vena periodística y entonces, bueno,
Me imagino que casi todos los que estáis aquí ya conocéis a Victoria, pero bueno, para los que seáis nuevos o sea, pillado de paso, os cuento un poco quién es Victoria Álvarez. Bueno, pues Victoria Álvarez es profesora de arte de la Universidad de Salamanca y su tesis doctoral fue precisamente sobre la literatura artística decimonónica. Por lo cual yo me pongo el sombrero. ¿Qué tema más bonito? Siempre acabamos hablando de la tesis en todas las presentaciones. Siempre digo, va a ser el último año y siempre acabo hablando de ella. Es que mola, es que es una cosa guay. Bueno, su primera novela fue publicada en 2011, o sea, hace solo 7 años. Parece mentira, todo lo que es publicado. Ha sido los últimos años, ha sido como muy prolífico. Sí, sí, es como ya empezar y no parar, ¿eh? Bueno, la primera novela fue Hojas de Dalea, con Versátil. Y bueno, desde entonces ha sido un chorreón aquí de novelas. Ha escrito tanto novela adulta como juvenil, sobre todo narrativa ambientada a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es la época que más te gusta. Sí, del siglo victoriano, claro. Bueno, ahora llego ya, estoy un poco más, he llegado a los años 20. Sí, sí, hemos avanzado. Sí. Bueno, ya con este hemos llegado casi a 50, Sí, ¿eh? sí. Bueno, tienes varias sagas y bueno, hace poco que nos ha sorprendido mucho, que tú dices que no es sorprendente, pero para los demás sí sorprendente, se ha metido de lleno en el western y entonces, bueno, pues nos ha demostrado que sabe manejarse en cualquier género, o sea que puede escribir con comodidad en géneros muy diferentes y lo hace muy bien, ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué es La Costa de Alabastro, no? Bueno, pues es una novela corta de fantasmas, al estilo gótico, pero también yo creo que está muy cercano al terror psicológico, me ha parecido. Y bueno, pues hay mansiones encantadas, fantasmas, ouijas, hay nazis, que esto es una cosa que me ha encantado. Y bueno, un paisaje espectacular que realmente está muy presente en todo momento, ¿no? Bueno, pues en este escenario, pues la protagonista es una novela que está narrada en primera persona. La protagonista es la señorita Baudin, es una enfermera que le encargan, bueno, ella es como de cuidados paliativos, ¿no? O sea, se dedica a cuidar, no sé si niños o adultos también, ¿no? Sí, bueno, que están ya en fase terminal. Entonces, bueno, pues ella se dedica a darle los calmantes, a hacer que la transición hasta la muerte pues sea lo más llevadera posible, ¿no? Entonces ella acude, bueno, pues a una mansión donde hay una niña que le queda poco para morir, que se llama Sophie. Tiene fibrosis quística, ¿no? Y entonces, bueno, pues con ella vive su padre, que se llama Alain Clermont, que es un famoso escritor de novelas, pero bueno, tiene un pasado así como un poco tenebroso, oscuro, no se sabe bien qué ha pasado con él. Y bueno, la casa está que se cae a pedazos, es todo un ambiente muy gótico realmente, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ya no os cuento más porque si no... Es difícil contar cosas de una novela corta sin spoilear, sobre todo el final. Es complicado. Vale, sí, ¿me veis bien? Vale. Sí, que comentaba que es complicado en el caso de una novela corta saber qué es lo que tienes que decir para no spoilear todo, sobre todo cuando se tiene tendencia al spoiler, como es mi caso. Así que voy a tener bastante cuidado con eso. Bueno, y entonces, a ver, la primera pregunta que a mí me surge es ¿por qué el título de La Costa de Alabastro? Porque, o sea, en realidad es el escenario, que está muy omnipotente, pero parece que para lo que es el desarrollo de la historia a lo mejor no tiene mucho que ver, a ver quién nos cuenta. Pues realmente a mí me llamó mucho la atención el nombre tan bonito que tenía esta zona cuando empecé a investigar sobre ella, que realmente mi primera toma de contacto, bueno, el hecho de que a mí me interesara esto fue que una amiga se fue de au pair para trabajar allí y entonces empezó a enviar fotos y dije, uy, esto es mi rollo. Sí, y me mandó pues unos paisajes preciosos, invernales además, y ya cuando empecé a tirar del hilo ya vino de La Costa de Alabastro y yo le puse ese nombre pues un poco, que ahora suelo poner proyecto tal, pero bueno, en esa época le puse La Costa de Alabastro porque era lo que lo definía, el propio ambiente,
pero luego a medida que iba ya no escribiendo, a medida que iba planificando y estructurando la novela, me di cuenta de que realmente era algo que al menos a mis ojos cuadraba bastante con la historia, porque es el tema de una casa que está al borde del abismo, y eso se hace extensivo a las 3 personas que están dentro de esa casa. Entonces llegó un momento que lo que es la propia ambientación me parece que definía muy bien la situación de la casa como edificio, pero lo que implica la casa, que implica el pasado de 3 personas, las complejas relaciones que en esos días tan difíciles traban entre ellos, y al final se acabó haciendo extensivo, acabó presidiendo, por así decirlo, toda la trama. Bueno, en todo momento me da la sensación de que hay una historia detrás de esta historia, ¿no? Da la sensación, la verdad es que lo describes también, da la sensación de que tú has estado allí y lo has visitado, pero toda esta historia de la enfermera, la historia que pasa con la casa, ¿cómo te surgió la idea de este libro? Pues realmente la idea fue surgiendo poco a poco a partir de una serie de lecturas que estuve haciendo yo durante el año o los 2 años anteriores a decidir escribir esta historia. Tuve una etapa que, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la novela gótica, como os comento, también tuve mi época de Becker en el bachillerato, sí, y a partir de ahí pues a mí siempre me ha gustado leer historias de terror, pero más que de terror actual, de lo que es el terror de la ghost story inglesa de finales del 18 y comienzos del 19, también porque es el marco en el que yo me he movido con la tesis y mis investigaciones académicas y todo eso. Entonces, bueno, me gustan mucho esas historias, sobre todo porque, claro, hoy en día las vemos pues muy aparatosas y muy melodramáticas. Precisamente es aquello de lo que se ríen, por ejemplo, en ficciones como El fantasma de Canterbury, que precisamente busca reírse de ese tipo de historias. Entonces, bueno, yo había leído bastante sobre ese tema y coincidió pues que estuve una temporada pues comprando muchas novelas inglesas de terror que veía que no se traducían en España, y que a mí me gustaba mucho porque solían tener pues ambientación victoriana o finales del 19 o comienzos del siglo XX, y tenían pues esa serie de elementos que a mí me encantan, de una mansión ruinosa, de apariciones que no sabes si son apariciones, si realmente es otro tipo de terror psicológico, no sabes qué son, y realmente pues surgió como un juego, como que yo estaba disfrutando muchísimo con ese tipo de literatura, y pues me gustaría escribir algo que tuviera esos elementos que a mí me gustan tanto, sobre todo esa impronta gótica. Y realmente es que lo escribí pues más como un ejercicio de querer probar algo nuevo, de que también quería hacer algo adulto, que fuera más crudo, que fuera más oscuro y más distinto de lo que había estado haciendo hasta ese momento. Y realmente cuando lo escribía no estaba pensando voy a enviarlo a ningún sitio, realmente fue algo bastante distinto de lo que me ha pasado con los otros libros, y bueno, pues lo terminé, y sí que después pensé pues que me gustaría hacer algo con esta historia, pero sí, fue como más bien como un ejercicio que me puse a mí misma de venga, sal de la zona de confort, es decir, lo gótico es mi zona de confort, pero prueba otro tipo de cosas, personajes más retorcidos, si quieres verlo así, más complicados, con más dobleces y más matices, y fue así un poco como surgió un poco como un homenaje a esas historias que a mí me estaban haciendo disfrutar tanto. Y una de las cosas que más me ha gustado de esta novela es precisamente el envolver, digamos, esta historia que pues tiene muchos elementos góticos en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y con el tema de los nazis ahí muy presentes, ¿no? Me parece que es muy original, ¿no? ¿Y cómo se te ocurrió el ubicarlo en ese momento histórico? Pues sobre todo, lo que ocurrió fue que cuando tuve claro que iba a ser una historia de terror, yo sabía que sobre todo el terror iba a ir a partir de lo que he comentado antes, de esos lugares comunes de lo que es la literatura de terror clásica, de la casa, las escaleras que crujen, la luz que se apaga, las voces, los susurros, pero pensé que también quería introducir un terror que fuera muy real, y a mí como historiadora pocas cosas me dan más pánico que todo el tema del holocausto, el tema de los nazis y el tema de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es algo que realmente lo que más me impresiona es pensar que si te vas a pensar, realmente pasó antes de ayer, como se dice. O sea, pasó hace muy poco, y es increíble que esas cosas hayan pasado en el siglo XX. Entonces quería unir esa faceta de horror, digamos, sobrenatural, de cosas que escapan a nuestro mundo, que no sabemos lo que son, con un horror que, por desgracia, en el año 47 los personajes tienen todavía muy cercano, y hay heridas que siguen estando muy abiertas. Un poco la unión de eso, de un temor irracional y otro que, por desgracia, sí que conocen mucho bien. La verdad es que el libro tiene escenas muy impactantes visualmente, ¿no? Pues por ejemplo que llegan a una habitación y ven una esvástica pintada en la pared, ¿no? Que la pintura se está cayendo, ¿no? Son como imágenes muy potentes, muy aterradoras al mismo tiempo. Bueno, al leerlo me venían muchas referencias a la cabeza. Sobre todo yo creo que la que más me venían Los Otros. Sí, lo verdad es que estoy teniendo por ella, sí. Sí, la película de Los Otros de Amenábar, la verdad es que yo creo que estaba como
constantemente en mi cabeza, por un lado porque es un periodo histórico muy parecido, por otro lado porque también está lo de la casa, ¿no? Que están ahí como encerrados, o sea, la casa es como un protagonista más, si no el primero, ¿no? Casi. Y pues están sucediendo cosas que no terminas de entender, sabes que hay algo más, pero no lo intuyes, pero no puedes imaginar lo que ocurre. Luego, bueno, pues también me recuerda un poco al Resplandor en ciertos puntos de la nieve, ¿no? Sí, eso de estar ahí totalmente aislados y de no poder salir, sí, de que nadie te puede ayudar, pero lo que está sucediendo ahí es horrible, ¿sabes? Ese tipo de angustia, ¿no? De claustrofobia también. Bueno, justo el libro comienza con una cita de Stephen King. No sé si está todo ahí subliminal. Y luego, bueno, pues me gusta también, o sea, ese trasfondo tan potente que le das a los personajes, ¿no? Que también es, yo creo, muy propio de Stephen King, de que tiene un pasado traumático, o sea, que no solo estás contando una historia, digamos, de suspense, de terror, estás contando también la historia de unos personajes, de qué les ha pasado, ¿no? Cada uno de ellos tiene su propia historia, ¿no? La enfermera arrastra, digamos, un bagaje consigo, que no se desvela hasta casi el final. El escritor, que no sabes por qué también está así muy traumatizado, y luego la niña que da un repelús. Tremendísimo, casi es lo que da más miedo de la novela. Sí, eso es curioso que eso me ha dicho todo el mundo, en plan, Sofía, qué mal rollo da. Pues Sofía, por ejemplo, sí que inconscientemente me di cuenta al terminar el libro de que me había quedado parecida a la niña de los otros. Sí, es ese tipo de niña siniestra. A mí me gusta mucho el personaje de Sofía. Y sí, sobre lo que comentabas de los personajes, lo que sí que tuve claro desde el primer momento era que quería coger esa casa de decrepitud como un medio en el cual poner completamente fuera de sus casillas una serie de personajes. Es decir, lo que has comentado de que cada uno tiene su historia es colocarse a los personajes en una situación de tensión y de peligro absoluto, y ahí es cuando empiezas a ver las debilidades, las heridas que la gente trata de ocultar, los secretos que poco a poco van saliendo a la luz. Si los hubieras puesto a los personajes en un ambiente absolutamente relajado, no habría salido nada de todo eso, simplemente era el detonante para que se demostrara, pues, lo que realmente para mí es una de las ideas principales de este libro, el tema de que los peores fantasmas son los que llevamos nosotros dentro, o sea, es nuestra culpa, nuestro miedo, nuestros traumas, y en cuanto encuentran una fisura provocada por lo tenso de la situación, ya aprovechan para salir. Sí, o sea, el tema de la niña es que es curioso porque a priori dices, es una pobre niña de 9 o 10 años, ¿no? 10 años, ¿no? Que está a punto de morir, ¿sabes? Dices, joder, pobrecita, ¿no? Pues que te juro que no te da pena. Es que solo te da mal rollo y es como muy siniestra. O sea, casi, bueno, esto no es spoiler, ¿no? Casi al principio le dice la enfermera, oye, pues, ¿por qué no aprovechas si te gusta escribir, escribe una novela? Y claro, a la chica se le ocurre. Hola, fenómenos paranormales. Pues creo que a la niña se le ocurren unas historias. Me dicen las cosas y me cago. Bueno, que aparte de estas referencias que he notado, ¿qué otras referencias conscientes crees que hay en esta novela? Pues mira, sobre todo en cuanto a lo que es la construcción de la ambientación, sobre todo de la casa, que lo que has comentado antes, realmente hay 3 personajes principales, bueno, 2 secundarios que apenas aparecen, pero para mí la casa es el cuarto personaje principal, es decir, son ellos 3 y la casa en la que se encuentran, porque a medida que aumenta el grado de tensión de los personajes principales, la casa está enfilando una decrepitud que cada vez es mayor, es decir, los que os lo hayáis leído os habéis fijado en el plic, 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 ¿vale? Que durante todo el libro empieza siendo un plic, según van pasando, bueno, los capítulos, porque lo tiene dicho en el capítulo, pero según va avanzando la novela es plic, 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 y al final ya va siendo plic, 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 es decir, eso va aumentando. Lo que quería mostrar era una casa que fuera una especie de organismo en descomposición, que estuviera al mismo tiempo, pues eso, al borde del acantilado, que estuviera con zonas podridas, que estuviera con zonas corrompidas. Hay un momento que a mí me parece que resume muy bien esto, que es, que bueno, no es spoiler tampoco, porque ocurre bastante pronto, cuando abre la enfermera la puerta de una habitación, que es una habitación que llevaba cerrada muchísimo tiempo,
y se da cuenta de cómo está todo, que está totalmente destrozado, que está roto el tilo de la chimenea, que ha caído agua, que está lleno de hojas secas que han entrado desde la guardilla, cristales rotos, corrientes, las gotas que están cayendo, el empapelado que realmente es como la piel que se está pudriendo, que se está cayendo a nosotros. Es un poco la idea de querer demostrar que las habitaciones que estaban cerradas dentro de la casa, al final cuando las abres es que te das cuenta de que el mismo corazón de la casa, por así decirlo, está podrido, es decir, que están ocurriendo ahí cosas realmente muy extrañas que avanzan en paralelo a esa propia pues, senda, digamos, autodestructiva que tienen los personajes que están ahí en ese momento concreto. Y yo me di cuenta de que una de las cosas, yo tengo la teoría de que somos esponjas al final los escritores, y yo lo que he notado es que a mí me influye muchísimo lo que leo, tanto a nivel de temática como a nivel de estilo. Es decir, me he dado cuenta, no sé si te pasa, de que en los momentos en los que no tengo tiempo para leer, pero consigo sacar tiempo para escribir, escribo muy mal. No me fluye la escritura. Yo creo que es por eso, porque necesito leer lo que han escrito otros para coger yo mi propia voz a partir de eso, de lo que aprendes de los demás. Y me di cuenta de que lo que más me influyó, pues concretamente fue una autora inglesa que me encanta, que se llama Susan Hill, que es la autora de La Mujer de Negro. Que claro, todo el mundo la conocerá por la película de La Mujer de Negro, pero es que la novela corta es infinitamente mejor, porque de hecho es que cambia muchas cosas del final. Es maravillosa, es una autora que a mí me gusta muchísimo todo lo que ha escrito, tengo todo lo que ha escrito, y es que es todo en cuanto a eso, es una maestra el ruido a través de las ventanas, las corrientes, todas las cosas extrañas que pasan en las casas, y eso sí que me influye muchísimo. Y también en cuanto a la decrepitud de la casa en estas épocas concretas, me influyó mucho la novela que se llama El ocupante, de Sarah Waters, que es una autora que trabaja con literatura, bueno, sea neovictoriana, que está ambientado o el siglo XIX o comienzos del siglo XX, y es muy interesante porque es muy buena en cuanto a la ambientación histórica. Y en la novela del ocupante, precisamente, es eso, bueno, es una novela corta, es una novela bastante grande, pero habla de ese mismo tema, de terror psicológico, de cómo van saliendo cosas que tenemos dentro. Y recuerdo que me impactó muchísimo la descripción de la casa que hace, porque es que llega un punto en el que realmente es casi un personaje con voz propia. Sí. Pero recuerdo que me pasó algo bastante curioso, que era que cuando estaba terminando de escribir esto, salió la película de La Cumbre Escarlata. Claro, y encima me recordaba un montón el protagonista al señor Glenmore, y recuerdo que yo estaba deseando que saliera esa película porque decía, a ver si esto se va a parecer, pero no, iba por otro lado la historia, pero yo estaba asustada, en plan, bueno, a ver si esto, pero no. A mí me pasó lo mismo con Frozen. Estaba el libro origen a punto de salir, de repente veo que el palacio de hielo. Qué madre mía. Pero bueno, volviendo al tema de la novela, bueno, que sí tiene personalidad la casa, que hasta tiene su propio pasado y todo, ¿no? Porque la casa también ha sido ocupada por los nazis, ha sido bombardeada, de hecho, gran parte de su decadencia es un poco debido a eso también, ¿no? A ver qué iba a decir. Sí, que incluso también establece un poco de diálogo. Pues no sé por qué, porque a ti te funciona de es que me gusta demasiado. Bueno, que establece incluso como un diálogo con la protagonista. Parece, por momentos me parecía que estaba diciendo vete de aquí, ¿no? Iros de aquí, estáis en peligro. Sí, por eso los sonidos realmente de la propia casa son la manera que yo puse titulada de comunicarse con la protagonista, el clic, clic, clic del agua, cosas que se caen de repente, la escalera sobre el tejado que se cae, corrientes que entran por la chimenea, portazos, ese tipo de cosas. Era un poco como una especie de advertencias subliminales que están ahí. Micrófonos que se apagan. Bueno, y yo tengo una curiosidad personal. O sea, a mí de verdad el libro me transmitía mucha sensación de tensión. Además es que la última parte me lo terminé de leer el pasado fin de semana en Valencia. Estaba ahí en el hotel, sola ahí. Ah, sí, se las ondas ahí. O sea, la sensación esa de tensión, de estrés, de miedo, de no saber qué va a pasar. ¿Tú has tenido sensaciones parecidas a la de la protagonista? O sea, de que te ocurran cosas que ves que no son normales, pero tú racionalmente piensas, no, esto tiene que tener alguna explicación, pero por dentro estás queriendo diciendo, Dios mío. O sea, ¿has tenido ese tipo de sensaciones? La verdad es que no. Es que me hace gracia esto, porque hace poco me fui a cenar con una amiga y llegamos a una cena súper alegre y de repente fue en plan, tía, ¿tú crees en los fantasmas y el más allá? Y entonces nos pusimos como súper intensas, hablando de cosas que a mí me paran mucho, la verdad. No, a mí no me ha pasado ninguna
ninguna de esas cosas. Conozco gente que sí, que le han pasado cosas, pero claro, ahí está el tema de la sugestión, Sí que me he contado cosas de fenómenos que les ocurren justo a la vez a dos personas que están en el mismo sitio en habitaciones separadas justo en el mismo momento. Entonces esto ya da para pensárselo, pero bueno, es complicado, ¿vale? A mí personalmente no me ha ocurrido nada de eso. No tengo ni idea de cómo reaccionaría, probablemente me desmayaría, no lo sé. No lo sé, creo que me horrorizaría, pero al mismo tiempo es que a mí me preocupa mucho el tema de la muerte, lo que hay más allá de la muerte. Entonces, de algún modo creo que el hecho de que me pasara alguna de esas cosas, no sé cómo decirlo, no es que me hiciera sentir alivio, pero que me diría, vaya, ahí hay cosas extrañas que no conoces, pero hay cosas importantes, ¿sabes? No sé si me explico. Creo que me causaría un montón de preguntas y un montón de dudas y estaría el resto de mi vida preguntándome qué es lo que me ha pasado en ese momento, qué es lo que he presenciado, pero no, de momento no me ha ocurrido nada así. Y la novela también habla mucho de cómo afrontamos el terror y las situaciones traumáticas. ¿Y cómo lo afrontas tú en la vida real? O sea, no digo el terror, pero bueno, sí, las situaciones así como de miedo, de tensión, ¿cómo lo afrontas tú? Yo mal. A ver, yo tengo tolerancia cero al estrés, lo cual es gracioso porque tengo un montón de trabajo. Entonces, pues bueno, yo en situaciones de terror realmente es que no he vivido. Bueno, sí, me dan pánico los aviones. Y viniendo de Sicilia, hace un par de meses hubo demasiadas turbulencias. Y lo dejaré ahí porque fue horrible. Pero bueno, no, más allá de eso y de una operación hace unos años de mi madre, que salió muy bien, no he tenido ningún momento así de pánico. Situaciones de este tipo, como la de la novela, por suerte, nunca las he tenido. Pero bueno, no, yo no creo que yo sea una persona que pudiera... A ver, yo en la típica peli americana de un grupo que dice vamos a separarnos, yo soy la primera que muero. Yo en cualquier cosa yo soy la primera. Yo en los juegos del hambre, en la pornografía soy la primera que cae. ¿Por qué no? Porque yo no me, en momentos así yo no me sé organizar. O sea, no, el estrés a mí me puede mucho, ese tipo de cosas. Entonces yo de verdad no tengo ningún material como protagonista de novela de terror para nada. Tengo la teoría de que por eso mis personajes femeninos son tan fuertes y tan valientes, hacen tantas cosas, porque yo realmente en sus situaciones no podría hacer nada de eso. Y bueno, otra cosa novedosa de este nuevo libro tuyo es el formato de novela corta. ¿Fue también parte de ese experimento que dices tú, el establecer ese formato corto, o la novela corta te buscó a ti? Pues realmente yo tengo la teoría de que las historias, según va surgiendo, ellas mismas te piden tanto el formato como el público al que están orientados. Es decir, yo hasta ahora no me ha pasado nunca querer decir, por ejemplo, quiero escribir una saga dedicada a juvenil. No, o sea, en mi caso, por ejemplo, surgió la idea de la trilogía de Lina Lennox y resulta que como por edad, o sea, yo sabía que iba a tener 17 años, iban a ser los años 20 y todas esas cosas, según ya fui pensando en eso, ya me di cuenta de que eso iba a estar orientado a un público juvenil, pero no porque yo lo decidiera, sino porque la propia historia se me reveló de ese modo, por así decirlo. Entonces lo mismo me pasó en este caso. Yo, como lo concebí como una historia pequeña y compacta, con su escenario y sus tres personajes principales y que iba a ocurrir en unos días, realmente me di cuenta de que era el formato más adecuado, porque es como si se te ocurre, de repente tienes el chispazo para escribir un relato y te das cuenta de que es que si lo convirtieras en novela quizás que no estarías alargando para nada. Hay cosas que se pueden contar de manera potente realmente en muy pocas páginas. Así que sí, fue un poco lo que me pidió la propia historia, y también sí que tengo que reconocer que fue muy refrescante para mí, porque yo suelo ser una escritora lenta en cuanto a ver, suelo estar planificando las novelas durante muchísimo tiempo. Una vez que me pongo a escribir, depende de la extensión, pues suelo tardar 4 o 5 meses normalmente. Entonces en este caso yo creo que fue como mes y medio lo que tardé, lo escribí en verano, además que es que había terminado poco antes la trilogía de Dreaming Spice, y que claro, es que a ver, al tercer tomo de una trilogía llegas con sentimientos encontrados. Llegas por un lado con la pena inmensa que te da despedirte de unos personajes que te acompañan desde muchísimos años antes, pero por otra parte llegas muy cansado por tener que arrastrar el hilo conductor a lo largo de 3 libros, llegas muy agotado. Entonces sí que quería hacer algo que me sirviera para despejarme, que fuera diferente. O sea, estaba trabajando en la historia de Lina Lennox, pero eso era casi como seguir con la misma familia. Entonces lo que hice fue hacer algo completamente distinto, que fuera pues sí, algo que me permitía despejarme. Lo escribí en verano en la playa, lo cual es un contraste. La gente, no sé, me escribió hace poco en privado una chica diciendo, oye, esto, guau, es que te imagino escribiéndolo ahí con una calavera con una vela encima. Y yo, no, lo escribí en la playa. No, pero recuerdo el momento en el que se apaga el generador, no voy a decir más,
que para mí es el pico de miedo, para mí. Recuerdo que estaba escribiendo en la casa de la playa en ese momento, llevaba como 2 horas, estaba súper metida en la historia, y resulta que se había ido yendo el sol, pero estaba tan metida que no había dado la luz, entonces estaba pues como el halo del ordenador y mi cara. Y en ese momento llegaron mis padres y pegué un salto, porque justo llegaron en el momento en que el general hace ¡pum! Y bueno, creo que ha sido el momento en el que he pasado más miedo de lo que yo misma estaba escribiendo, que yo decía, qué tontería, si lo estoy escribiendo yo. Pero sí, no, realmente pues fue muy refrescante, por eso a mí me gusta mucho el tema de terror. Yo había metido terror en novelas anteriores, pero siempre eran pues cosas más de ambientación gótica, como Hojas de la Galera, o de algo del fondo de la trama que están investigando los protagonistas, como en Living Spies, pero quería hacer algo que fuera de terror. Y sí que en algún momento me gustaría hacer alguna novela larga que fuera de terror, sí que me gustaría. Que sé que eso me iba a dejar también agotada a largo plazo, pero sí que lo tengo como deberes en algún momento. No tengo nada pensado, pero sí que me gustaría. ¿Y qué ventajas y desventajas has encontrado a la hora de escribir este formato? O sea, ya no solo a la hora, bueno, de algunas ventajas ya las has contado ahora, de la manera de escribir y tal, pero a la hora de también de buscar editorial, de encontrar quién la publique también, ¿qué diferencias has notado? Hombre, pues la verdad es que me parece más complicado mover novela corta en España. Entonces, en el momento en que yo vi el catálogo que tenía runas, pues dije, pues voy a probar suerte a ver si funciona. Y sí, me escribió Belén, diciendo que le había gustado mucho, entonces pues yo encantada, la verdad. Es que al principio yo esto lo empecé a escribir un poco pues para mí, pero realmente no, cuando lo estaba escribiendo no tenía la sensación, porque ahora mismo cuando escribo, más o menos ya tengo una idea de a dónde lo voy a mandar y si se va a colocar y esas cosas, pero yo en ese momento no lo sabía, entonces pues sí que fue una alegría enorme. Más que eso, la diferencia que yo he notado, creo que no es tanto de formato, sino de la voz narrativa, es el tema de la primera persona. Que es que últimamente llevo unos días pensándolo. Me gusta mucho escribir en primera persona, pero me ata mucho. Me condiciona muchísimo porque, no sé si fue Neil Gaiman el que dijo que si escoges una primera persona como voz para contar una historia, tiene que ser porque el protagonista o la protagonista tiene una personalidad tan fuerte que tiene que impregnar, es decir, que no sea una voz cualquiera, que su voz tiene que estar contándote algo, su propia voz. Y por lo que me pasó en el caso de esta enfermera, es lo que me está pasando ahora con Elena Lennox, pero claro, a mí me gusta muchísimo escribir en primera persona, sobre todo cuando tengo mucha afinidad con un protagonista, que en el caso de Elena es con el que más he tenido. Pero al mismo tiempo, a nivel estructural, me ata mucho, porque no puedo dividir la estructura de las novelas, es decir, a ver, puedes dividirlo en personajes estando escrito en primera persona, pero a mí eso me cuesta mucho. O sea, me cuesta mucho saltar de una primera persona a otra primera persona. En cambio, me resulta mucho más fácil pasar de una tercera a una tercera, porque me parece lo más tradicional, que es lo que yo empecé a escribir. Yo empecé a escribir en tercera persona, Living Spies está escrito en tercera persona, y eso me resulta muy cómodo a la hora de partir la historia. Es decir, ahora un capítulo de este personaje, ahora de este otro, luego este otro, los vuelves a poner uno tras otro. Y claro, al dividir la acción, eso te permite estar en varios escenarios a la vez, ocuparte de varias subtramas simultáneas, vuelven a reunirse los personajes y ponen en común lo que han descubierto. Para una trama de tipo detectivesco, de aventuras, eso es muy adecuado. Pero claro, si es primera persona, la cámara, por así decirlo, va siempre muy pegada a la nuca del protagonista. Y esto te puede limitar bastante. Yo sí que lo he notado en mi caso. O sea, sí que últimamente, ahora que estoy acabando una trilogía en primera persona, sí que me he dado cuenta de que creo que se me da mejor a nivel estilístico la primera, pero a nivel estructural estoy más segura con la tercera. Es complicado. De todas formas, esto es como todo, es al final práctica. Pruebas, escribes una cosa, escribes otra novela y poco a poco vas viendo con qué te sientes más cómoda y al final tiendes a repetir ese esquema. No sé, vamos, que te totalmente la razón. A mí también me pasa eso. No me gusta nada escribir en primera persona por lo que tú dices. Porque a mí siempre me gusta ver diferentes personajes, diferentes escenarios, saltar. Y la verdad es que, claro, en primera persona es verdad que lo que decía Neil Gaiman, que tiene que ser una persona arrolladora realmente para que te atrape, ¿no? Y no te canse. Bueno, volviendo al tema de la novela corta, bueno, pues parece que en estos últimos años el mundo editorial se está abriendo un poco a este formato, un poco en desuso, ¿no? Bueno, Runas, de hecho, está publicando bastante, eres la primera autora española que inaugura de novela corta, pero ya había escrito La bala de Ton el Negro, Cada corazón un umbral, Agentes de Dreamland. ¿Cómo has notado el recibimiento de los lectores en este sentido? O sea, ¿notas alguna diferencia
por el tema de que sea novela corta? Pues esto es difícil de decir porque, claro, yo solamente veo lo que a mí me comentan en redes sociales, sobre todo Twitter. Entonces, yo sí que he visto que sigo teniendo de base los mismos lectores que ya... Yo tengo lectores muy fieles, toda esta primera fila, por ejemplo. O sea, sí. Tengo lectores que me acompañan desde 2011, 2012, pero sí que es cierto que ha llegado a gente distinta, sobre todo gente mayor en cuanto a edad, y más hombres, lo cual me ha llamado mucho la atención. Parece que, bueno, que esto es uno de tantos prejuicios que tiene la novela juvenil, que hay mucha gente que, ¿cómo voy a leer esto que es para niñas? Es una mentira, ¿sabes? Pero bueno, es uno de tantos prejuicios que por desgracia existen con juvenil. Entonces sí que he notado que se ha ampliado, en el caso de esta historia, se ha ampliado bastante el abanico de lectores, y eso me tenía bastante nerviosa al principio, porque claro, nunca sabes pues, cómo va a ser recibido. Yo siempre me pongo en lo peor. Yo antes de sacar un libro siempre digo, bueno, ya verás. No va a gustar nada, de verdad, pero no muy bien. La verdad es que súper contenta. De momento a mí no me han llegado más que críticas buenas, o sea que... A lo mejor también estoy pensando que más que por el formato, a lo mejor es por la temática, sí. No por la portada, que también es como más oscura, sí, más siniestra, ¿no? Entonces probablemente ya me preocupo de lectores, ¿no? Bueno, el componente histórico está siempre muy presente en tus novelas de una manera u otra. ¿Te atreverías con el género histórico puro? Sí. Y no voy a decir nada más. ¡No! Bueno, vamos a avanzar un poquito, bueno, no nos dejes así, por favor. Temática, periódico histórico. Histórico con fantasía. Y ya está. Bueno, ya nos ha dejado los dientes largos. ¿Y relacionado con el arte? Sí. Con el arte y con la historia. Bueno. Y bueno, la verdad es que yo creo que casi es lo que te faltaba, el paso que te faltaba por dar, ¿no? Porque has tocado ahí tantos géneros y temáticas diferentes. ¿Qué te ha aportado cada género que has tocado? Porque me imagino que cada uno tendrá sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Pero que a ti personalmente, ¿qué te aporta como escritora cada género? Pues realmente, hombre, de base, todo lo que escribo me aporta lo que me lleva aportando desde que era pequeña, que es el tema del escapismo. Es decir, yo empecé a escribir para vivir aventuras, para hacer cosas que no podía hacer en mi casa. Me encantaba leer, era la típica niña que siempre estaba leyendo, entonces siempre al final hay un momento en el que decides dar tú el paso y acabar creando tus propias historias. Yo empecé a escribir a los 9 años, la primera novela la escribí a los 12, entonces desde entonces es algo que yo tengo que hacer, es decir, yo sé que siempre voy a seguir escribiendo, tanto si publico como si no publico, yo sé que es algo que necesito hacer, que es cierto que me exige mucho esfuerzo, me exige mucho tiempo, me agota muchas veces, son muchas horas invertidas, no las he contado nunca, pero realmente es un trabajo que cuando termino un libro, sobre todo en la recta final, lo estoy notando ahora con el que estoy acabando, acabo agotada. Pero física y mentalmente acabo de decir, no puedo escribir nada en 1 o 2 meses. Bueno, siempre digo eso y luego nunca lo cumplo. Que de hecho, mi novio me ha dicho que cuando acabe el que estoy escribiendo ahora, que me va a poner en fila todos los Assassin's Creed, para que no escriba nada en una temporada, porque tengo que cargar las pilas. Pero bueno, sí que todos me han aportado cosas distintas. Curiosamente siempre he empezado a escribir historias donde quería de algún modo encontrar respuesta a preguntas que yo tenía sobre mí misma y sobre el mundo, y al final siempre me he dado cuenta de que me han dado respuestas a preguntas que yo no había hecho. Es decir, siempre me he sorprendido aprendiendo cosas, no tanto en cuanto a datos o ambientación, aprendiendo cosas, reflexiones, madurando de un modo que yo al principio no se me habría ocurrido pensarlo, y sí que lo noto mucho, sobre todo cuando veo en perspectiva todo lo que he escrito, que esto que me imagino que nos pasa a todos. Es decir, yo ahora mismo no puedo leer las primeras novelas que publiqué porque me da mucha vergüenza, porque evidentemente el estilo va cambiando, que es lo ideal. Si no cambia, algo estás haciendo mal. Entonces, bueno, tú vas madurando, tu estilo va cambiando, pero al mismo tiempo tus preocupaciones son distintas. Ahora mismo mis preocupaciones y mi manera de pensar no es la que aparece en la parte de la era. Por ejemplo, lo escribí hace 9 años. Entonces, pues yo he cambiado en este tiempo. Y sí que es cierto que realmente yo creo que yo podría ver mi propia evolución a partir de todos los libros que he escrito, pero a la hora de qué me aporta o qué me llena más, yo diría que todos, pero sí que noto bastante diferencia entre las historias dependiendo de
no del público, sino, bueno, lo que he comentado antes, de que la propia historia te va diciendo hacia dónde va encaminada. Si va a ser juvenil, si va a ser de terror, si va a ser adulto histórico. Yo sí que he notado que me siento más libre escribiendo novela para adultos, ¿vale? Pero al mismo tiempo me gusta mucho más promocionar novela juvenil. Me siento, es decir, el calor de los lectores jóvenes es algo que a mí me da la vida, me encanta también, porque yo creo que quizá es porque coincide bastante, la media de edad de mis lectores coincide con la edad de mis alumnos. Yo los tengo desde 17 años y medio, 18, los de primero, hasta, bueno, los que tengo con TCC, de que están en cuarto de Historia del Arte. Entonces realmente yo creo que uno se mantiene joven teniendo trato con gente joven. Entonces a mí es algo que lo noto, que me refresca mucho, que me dinamiza mucho y me gusta. Al final sí, es que cada libro y cada género te acaba aportando algo diferente y al final todos lo que hacen es hacerte crecer. ¿Cómo me enrollo? ¿Y crees que hay una tendencia natural de los autores de género hacia el mainstream y la novela realista? Pues la verdad es que no te sé decir, no tengo la menor idea. ¿De género te refieres de fantasía, ciencia ficción? No lo sé, no te sé decir. Es que también, como yo lo que más suelo leer es novela histórica, tanto si es como juvenil o adulta, entonces no te sé decir. O sea, por ejemplo, de ciencia ficción, si me preguntas algo es que me suspendes, porque me quedo en blanco. No suelo leer nada de eso, es mi asignatura pendiente, la ficción. Es porque es una conversación que tuve con Elia Barceló, que es verdad que claro, ella es de una generación que empezó escribiendo también género, como Javier Negrete, y al final, poco a poco, se van un poco a la novela más, digamos, más seria, más mainstream, más adulta, ¿no? Incluso pues al realismo, ¿no? Como estaba escribiendo Elia, ¿no? Sí, bueno, El secreto del orfebre fue el primero, que era fantástico, pero los últimos que ha escrito, sí, que son de la segunda, o sea, de la Guerra Civil Española y tal. Entonces, que parece que es como una tendencia, ¿no? Realmente de que una vez un autor va teniendo éxito dentro del género, al final parece que da el salto ahí a la novela más seria, entre comillas, más madre. A ver, esto también son esos prejuicios que hemos comentado antes de juvenil. La literatura está llena de prejuicios, a mí esto me molesta un montón. Pero es que es así, y siempre ocurre que si tú metes algo de componente paranormal en algo que has escrito, ya va a haber gente que va a robar la nariz y te va a decir, ay, pero ¿cómo no escribes algo serio? Es como, vale, ¿qué es serio? Es decir, no era serio El fantasma de Canterville cuando lo escribió Oscar Wilde, ¿en serio? ¿No es serio? Es que a mí es algo que me molesta un montón, lo veo sobre todo por eso, cuando metes componente paranormal. En el caso de la trilogía de Dream in Spiral salió con Numen, esto está catalogado para adultos. ¿Qué pasa? Que hay una Banshee, que investigan pues cosas de vudú de Nueva Orleans, entonces sí que hubo mucha gente que, pero esto es juvenil, ¿no? ¿Por qué? Porque metes cosas paranormal, entonces ¿qué pasa? Anne Rice, por ejemplo, es juvenil, todo lo que ha hecho de sus vampiros. No ocurre así, ¿sabes? Pero sí que es cierto que hay muchos prejuicios y lo noto también muchísimo juvenil y me molesta, pero muchísimo, de verdad, el tema de ay, qué pena, podrías estar haciendo algo para adultos, porque qué pena. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, es que precisamente estuvimos hablando de esto, Selene, hace poco, ¿vale? De un comentario que me sentó muy mal, que leí hace poco en Goodreads, de una chica que bueno, lo comentaba de La ciudad de las sombras, que decía que le había gustado, pero que vaya, qué pena, que podría estar haciendo novela seria. Y la cuestión es, a ver, primero, puedo escribir lo que quiera. Segundo, puedo adaptarme a distintas cosas, es decir, yo lo que quiero es contar historias, no voy a estar contando siempre la misma historia. Hay momentos de mi vida que me va a apetecer contar una historia fresca, divertida, con aventuras como la de Elena. Hay momentos de mi vida que me va a apetecer contar algo de miedo como esto. Hay momentos de mi vida que me va a apetecer contar un dramón como el que estoy escribiendo ahora mismo, ¿vale? Entonces, no sé, es que sería muy aburrido, estuviéramos haciendo siempre lo mismo. Hay que escapar y hay que probar cosas nuevas y a mí sí que me molestan mucho esos tabúes que existen y esos prejuicios, y sí que creo que todos tenemos un poco de prejuicio en cuanto a ciertos géneros que de entrada, por ejemplo, decimos que no nos interesan. Yo sé que hago mal, hay géneros que no me interesan en absoluto y que me cuesta mucho acercarme a ellos, a menos que venga alguien y me diga, oye, sé que te va a gustar porque es muy buen libro, independientemente de que el género te guste más o menos. Entonces, creo que sí que deberíamos hacer todos un esfuerzo por quitarnos un poco esas cosas de encima, porque es que al final lo que estamos haciendo es perdernos buenas historias. Y las historias son atemporales, están dirigidas al ser humano, da igual la edad que tenga. Entonces, ¿de qué nos sirve perdernos experiencias lectoras enriquecedoras simplemente por ese, no, es que esto no es adecuado para mí, o creo que no es adecuado para mí?
Sí, pero te cuento, por ejemplo, que la novela negra nadie duda de que sea algo serio. Ya, ¿Sabes? Sí. O sea, la novela negra te puede gustar o no, pero como es de cosas reales, ¿no? Y no hay fantasía, pues entonces son cosas reales. Ya. Pero sí, Sobre todo si la escribes conozco la sensación porque precisamente hace poco me sugirieron eso de porque no escribía novela histórica que era más seria. y sé que a Convención Paria, por ejemplo, también le han lanzado cositas así. Sí, lindezas. es el momento en el que uno pone un gif y una taza de té. Y bueno, ¿con qué género no te atreverías nunca? Con la erótica. Pero es que me aburre, es que no me he leído una novela erótica en mi vida y no escribir una novela erótica porque no me interesa en absoluto. La novela negra, quiero leer más novela negra, quiero leer más ciencia ficción porque he leído poquísimo. O sea, es que si digo que es que habré leído Asimov, es como, ¿sabes? He leído muy poca, pero es que realmente lo que me ocurre es que, y me odio por esto, tengo muy poco tiempo para leer, porque tengo tanto trabajo en la universidad que a veces lo único que tengo es por la noche, ¿vale? Ahora mismo un día mío, un martes mío normal, por ejemplo, es clases por la mañana, comida, preparo las de por la tarde, clases por la tarde, gimnasio, cena, preparo las clases del día siguiente y digo, ah, qué bien, mira, tengo una franja de 1 de la madrugada a 3 para escribir. Entonces, si yo consigo sacar 2 horas al día, a mí me gustaría poder tener más tiempo para leer, compaginarlo con escribir, compaginarlo, pero es que no puedo. Entonces, pues tengo una pila de libros en la mesilla que no baja, pero el problema es que sigo comprando cosas. Entonces llega un momento en el que dices, vamos a ver, y se me juntan novelas que tengo que leer para hacer frases, ¿vale? Novelas que tengo que leer porque me sirven como documentación para lo que yo quiero escribir. Libros que tengo que leer para las clases, para mis artículos de la universidad, mis cosas, mis investigaciones. Y luego, al final siempre se quedan en la parte de abajo de la pila los libros que yo quiero leer por placer. Es que el otro día vi la pila y dije, no puede ser. Que realmente libros que yo llevaba años esperando, el tercero, una trilogía que me encanta, yo quería que saliera y es que estaba ahí al final y yo, no me lo puedo creer, que al final la obligación de leer cosas que necesito y que me gustan, ¿vale? Pero es porque lo necesito, se acaba poniendo por encima. Entonces, ¿cuándo te sales un poco de eso que tienes que leer para probar cosas nuevas? A mí de verdad que me encantaría poder tener una temporada, lo intento hacer en verano, pero no me dan al final los días, voy a probar cosas nuevas, me cuesta muchísimo encontrar ese tiempo. Yo de verdad quiero un giratiempo que me permita poder hacer esto, porque no me dan los días. Y por curiosidad, ¿qué está en tu pila de libros ahí, en la de que tú quieres leer? No sé de abajo qué hay. En la de que no tiene nada que ver con cosas con las que yo estoy trabajando. Bueno, ahora mismo está en la parte de arriba Jaulas de seda, evidentemente. ¿Qué más tengo? Hay una trilogía, el tercero que he contado, una trilogía que me gusta muchísimo, de una autora que se llama Arden Hamilton, que es una autora joven que ha publicado una trilogía que está ambientada en una especie de mundo de las 1000 y una noches, y a mí eso pues me gusta muchísimo también porque bueno, una de las cosas que explico es arte islámico en la universidad, entonces a mí eso me gusta mucho. Y si es que ya ni me acuerdo. ¿Qué más tengo en la pila? ¿Dónde ha quedado al final? Lo que yo quería leer está en la parte de abajo. Y los de arriba pues no puedo decir, porque tienen que ver con lo que yo estoy ahora investigando. Pero bueno, subí hace unos meses a Twitter una foto de todos los libros que me sirvió de documentación, que me están sirviendo de documentación de lo que estoy escribiendo ahora. Lo que pasa es que le di la vuelta y ya cuando ya lo termine y diga de qué va, ponemos la foto por el otro lado para que se vea, entonces ya todo va a cuadrar. Pero bueno. Qué misterio, nos estás dejando ahí como... Bueno, ahora ha llegado el turno de preguntas para que vosotros también podáis interrogar a Victoria. Bueno, sí, yo creo que lo oímos desde aquí, aunque no lo ves, pero... No, Victoria, en realidad, tú tratas los símbolos como fantasmas de los cuales quieren liberarte de alguna manera. Por eso esa idea lo sacas al exterior. A mí me parece muy bien que trates como un ingrediente el símbolo, por ejemplo, de la cruz armada en la portada del libro, porque la libertad de expresión es una de las primeras libertades que tenemos. Pero en el fondo no te sugiere a ti que la imagen debe de ser abolida. En este caso, la del símbolo nazi, que es una fantasmagoría de las mayores que ha habido en el mundo y que en realidad debería
debería de ser completamente abolida del todo, porque existe la libertad de expresión, aunque exista y yo la respeto. Pero es que para mí considero que es completamente negativa, completamente absurda en los momentos que vivimos. Es algo que ha ocurrido en el pasado, y sabemos de dónde procede o no sabemos de dónde procede, pero yo creo que de los símbolos más malignos del mundo, yo creo que este es para mí el más. Bueno, la esvástica en realidad tiene muchos orígenes, me deja la historiadora. Sí. Realmente la esvástica no tiene esas connotaciones, las connotaciones las pusieron los nazis, y eso no es culpa del propio símbolo. En este caso, sabíamos que iba a ser una presencia agresiva en la cubierta del libro y precisamente es una novela que está ambientada en 1947, la protagonista, sin entrar en spoilers, tiene heridas muy recientes abiertas por ese tema y a mí me parecía que en cuanto a lo que he comentado antes de aunar el terror psicológico de los fantasmas con el terror cercano y humano, no habría nada que le diera más miedo a esa protagonista que la presencia de ese símbolo. Entonces yo creo que sí que tiene sentido. Pero lo que yo quiero referirme es que los fantasmas anteriores se pueden neutralizar, pero el fantasma exterior, que es la imagen exterior, eso hace falta una cultura, yo creo que mundial, para eliminarlo del todo, porque es que es algo que... Es que esa imagen de la esvástica la cogió Hitler de los antiguos celtas y de los germánicos que estaban presentes desde hacía 2000 años. Entonces, y si por ejemplo viaja a Asia, seguramente ve en muchos templos budistas, verá esvásticas, tal cual están ahí pintadas. O sea que es cada uno la interpretación que hace de ese símbolo, pero el símbolo en sí mismo no es dañino, es la interpretación que nosotros le damos. No voy a insistir, no estoy de acuerdo, pero no voy a insistir. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no tiene que ver con el libro, pero ¿alguna vez has planteado ambientar alguna novela aquí en España? ¿Cualquier cosa o no pensabas hacer yo? Es que eso últimamente me lo han preguntado mucho, no sé por qué, me lo preguntaron en el Celsius y me lo preguntaron hace poco en una charla que tuvimos online. ¿Sabes qué es lo que me pasa? Que, a ver, yo como tengo la tendencia a querer escribir cosas con la ambientación de época, porque es con lo que me encuentro más familiarizada, a mí sí que me gustaría en algún momento escribir algo ambientado en el siglo XIX español. Pero lo que me pasa es que ese es el tema de mi tesis. Entonces, es el tema con el que trabajo diariamente en artículos que escribo, en lo que es congresos a los que voy de la universidad. Yo trabajo sobre todo con el tema de la literatura artística y la historiografía artística en la época de Isabel II y Fernando VII. Entonces, claro, son temas que realmente la base me la conozco para poder escribir algo, porque es que he estado 7 años haciendo una tesis ambientada en los salones del Madrid de Isabel II, entonces de eso pues algo sé. Pero como que eso me ocupa ya tanto tiempo en cuanto a lo que es la vía académica, que a la hora de hacer esto, que es un poco la vía de escape, como que me parece que sería un poco ahondar en lo mismo. Sí que me gustaría en algún momento hacer algo ambientado en el Madrid de Isabel II. Lo que pasa es que por ahora tengo como, no sé si 8 proyectos en fila, y ninguno de esos tiene esa ambientación, pero sí que me gustaría en algún momento, sí. De hecho, mi directora de tesis me ha comentado, ¿por qué no escribes algo de esto? ¿Qué tal? Y bueno, pues lo tengo ahí, sí. Sí. A mí me ha sorprendido el que no haya capítulos en el libro. Y nos has comentado en otras presentaciones que sueles tener un esquema en el que sabes lo que va a suceder en cada capítulo. ¿Cómo te organizaste para poder saber lo que iba a suceder en cada uno? Pues realmente la estructuración y la planificación la hice igual que con el resto de los libros. Yo siempre he dicho, soy escritora de mapas, es decir, no puedo empezar a escribir hasta que no sé exactamente lo que va a pasar y el punto al que me va a conducir a la historia, sobre todo porque es que en este caso concreto, no voy a decir nada del final, ¿vale? Pero realmente es lo que le da la vuelta de tuerca a todo. Entonces yo fue lo primero que tuve claro en esta historia al final. Y a partir de ahí sí que trabajé con eso, con un esquema de ahora va a pasar esto, ahora va a pasar esto otro. Tengo también un esquema que aplico siempre, que había pensado subir una imagen de esto a Twitter algún día, por si a alguien le interesa. Un esquema que aplico siempre en todas las historias para el tema del reparto de tensión, que tengo una amiga que lo llama el tensionómetro. Que básicamente consiste en hacer una gráfica, ¿vale? Con una barra vertical y una barra horizontal. Y en la barra horizontal vas poniendo los capítulos, 1, 2, 3, en este caso no hay capítulos, pero hay escenas sueltas, o sea, las suficientes escenas. Y entonces en la parte de arriba tienes 3 niveles de tensión, que en mi caso tengo el nivel rojo, que es persecuciones, tiroteos, muere alguien, peligro, tal. Tengo el nivel amarillo, que es el de revelaciones, se van desvelando
misterios o aparece una pista, es decir, hay tensión por algo que vas descubriendo, y luego tengo el nivel de tensión verde, que es el que no pasan grandes cosas, pero a nivel de desarrollo de relaciones entre personajes, de diálogos entre ellos, de escenas de alivio cómico, ese tipo de cosas, son muy necesarios. Entonces, esto yo lo he comprobado con las cosas que he ido escribiendo hasta ahora. Lo peor que te puede pasar es que en esa gráfica, cuando vas apuntando los niveles de tensión, tengas seguidos muchos en rojo y luego, por ejemplo, muchos en verde, porque es como una montaña rusa. Una montaña rusa no puede ser así, con un looping tras otro, porque se nos muere el personaje, básicamente. Entonces, ocurre lo mismo con un libro. ¿Nos ha pasado cuando veis alguna película que hay un montón de escenas seguidas de persecución, un coche que salta en llamas, otro no sé qué, que dices, bueno, a ver, por favor, déjame relajarme un poco? Pues lo mismo pasa con los libros, es decir, lo ideal es que vaya haciendo así, ¿vale? Que vaya pasando por los 3 niveles. Es que esto al final te lo da la propia práctica. Yo al principio de esto no tenía ni idea y claro, pues me pasaba eso, que tenía capítulos de novelas de hace un montón de años con capítulos con escenas muy concentradas, de mucha tensión todo seguido, y luego momentos en los que se estancaba la tensión porque los personajes van hablando entre ellos, que vale, que sí era necesario, pero lo ideal es eso, es intentar repartirlo para buscar esto, lo que sería la forma de sierra, que al final sería lo más recomendable, sí. Voy a subir eso a Twitter porque sí, es algo que realmente es que es curioso. Yo no sé por qué me di cuenta de eso, lo empecé a aplicar desde entonces, lo apliqué también en este libro cuando lo escribí y a mí me ha venido muy bien. Entonces, al final cada uno tiene sus trucos y es probar y ver lo que te viene mejor a ti, pero yo como soy súper cuadriculada, sí que necesito tener claro, ahora pasa esto y ahora esto otro. Sobre todo porque me pierdo mucho, o sea, yo soy muy despistada y si no apunto esta pista para esta subtrama aparece aquí y luego esta subtrama desaparece pero vuelve a aparecer 5 capítulos después en algo que dice este personaje en un diálogo, estoy perdida. O sea, yo no me puedo acordar de todo, no me da la memoria para acordarme de todo eso. ¿Algo más? Sí. A mí lo que me parece más complicado en el libro es la parte descriptiva y sobre todo el terror, que tienes que crear toda esa tensión, todo. Por ejemplo, en el cine tienes la imagen visual y música o algo de fondo que te ayuda a meterlo. Aquí lo consigues muy bien, la verdad, que como algo que me gustó mucho el libro, de que llegó un punto que me pasaba así de que estaba tan metida que de repente entró en una habitación y un minuto despertando el reloj. ¿Te supuso un reto aparte o eso fue la parte más sencilla o más fácil? Hombre, en este caso, eso va muy unido al tema de la ambientación, que a mí realmente es lo que más me gusta. A mí de las historias lo que más me gusta es ambientación, siempre, y desarrollo de personajes. Es por lo que más disfruto. Y bueno, pues luego diálogos que me gustan mucho, me apetece mucho escribir, pero sobre todo es personajes y ambientación. Entonces, en este caso, el tema de la tensión sí que iba muy unido a la propia ambientación, a la propia casa, realmente. Entonces, lo que hice fue trabajar, me hice un plano de la casa, en todos los niveles que tiene la casa, y entonces fui apuntando con un número cada habitación y fui pensando en las sorpresas que escondían, no cada habitación, pero bueno, lo que van descubriendo en ciertas habitaciones. Sí, es como el Cluedo, sí, y tal, y entonces a partir de ahí, pues, por ejemplo, hay un momento de la historia en que es muy importante la carbonera, ¿vale? Pues entonces lo que hice fue, cogiendo ese esquema mío, ir apuntando en 2 capítulos antes que se mencionara la carbonera. Uno de pasada, cuando están rodeando la casa, nada más empezar, y luego otro en el que menciona la escalera que bajaba a la carbonera. Ya está, ¿vale? Entonces vas dejando miguitas para luego ir sacando aquello que necesitas. Entonces sí que es algo que me lo dio la propia ambientación, pero es que lo que acabas de comentar tú, que realmente recuerdo perfectamente que cuando escribí esto, estuve cenando con unas amigas y les planteé el tema de, a ver, ¿qué es lo que a vosotras os da miedo? Es decir, decidme cómo habéis pasado miedo. Y llegamos a la conclusión, y es muy interesante, de lo distinto que es el miedo cuando, digamos que es en algo audiovisual, algo que estamos viendo, cuando se trata de algo que estamos leyendo. Cuando es algo que estás leyendo, tú tienes que hacer el efecto de construir, ¿vale? De imaginarte las cosas, y al mismo tiempo, de algún modo, eres tú el que va marcando el ritmo de la lectura, lo vas dosificando. Pero cuando estás viendo una película, te comes el susto. Que a mí es lo que me da... A ver, a mí me encantan las novelas de miedo, pero lo paso fatal con las películas de miedo por el tema ese de que yo soy la que está con un cojín siempre. De verdad. Y bueno, con los videojuegos de miedo ya estuve jugando hace poco una que se llama Layers of Fear, que dije, bueno, apaga y vámonos. Y me pasaba eso, que el tema del susto, ¿vale? De una cara que aparece en una ventana, de una puerta que se te cierra de repente, ese tipo de cosas. Yo lo paso muy mal porque a mí lo audiovisual me impacta mucho, es decir, mi cerebro trabaja muchísimo con imágenes, ¿vale? Que yo creo que esto es de formación profesional de la historia del arte, realmente. Entonces, a mí eso me impacta mucho. En cambio, en una novela es que son estrategias muy distintas, porque el susto no te lo encuentras de repente, es decir, tienes que ir trabajando de otra manera, tienes que ir buscando un crescendo poco a poco, entonces son mecanismos muy diferentes y es muy interesante comparar cómo se van a cabo esas cosas.
Y ahora me están dando más ganas de escribir una novela larga de terror. Para poder trabajar con esto, con diferentes niveles de miedo, diferentes estrategias. Sí, sí. ¿Algo más? Bueno, pues si no hay más preguntas, pasamos a la parte de firmas. Vale, muchas gracias a todos.